Estimados alumnos, en la clase de hoy veremos los equipos que se utilizan en las redes HFC. Como vimos en la clase anterior, las redes HFC son redes híbridas de fibra y coaxial. Se llaman así porque en su estructura general poseen tanto redes y cableado de cables coaxiales como también cableado de cables de fibra óptica. La fibra óptica troncal va a ser la columna vertebral que se va a utilizar para salir desde la cabecera hasta llegar a los nodos que van a ser los encargados de realizar la conversión optoelectrónica o electroóptica en este caso. ¿Cuál es el fin de esos nodos? Convertir las señales ópticas que vienen a través de la fibra para que sean compatibles con lo que se envía a través de un cable coaxial. La estructura básicamente es esa. Tenemos una cabecera, que es el centro de conmutación, la red troncal, que se va en este caso, que es la fibra óptica completamente, llegando después hasta todo lo que es el segmento de distribución y pasa ya a ser cable coaxial para ya después llegar a la red de abonados y derechamente a los equipos en los hogares que necesitan este tipo de comunicación o este sistema. Como dije, los equipos que encontramos no son solamente los nodos ópticos o los optoconversores, sino tenemos varios otros equipos. Entre ellos, por ejemplo, vamos a tener los nodos ópticos, las fuentes de poder, los amplificadores, los acopladores, splitters, ecualizadores y multitap. Vamos a analizar algunos de ellos. Primero el nodo óptico. Su función es convertir la señal óptica proveniente desde la cabecera y transformarla nuevamente en señal RF de radiofrecuencia para realizar la distribución dentro del nodo a través del cable coaxial. Básicamente en su interior este equipo, su fin es poder hacer una conversión optoelectrónica para que sea compatible, como mencionaba anteriormente, con el cable coaxial y con el sistema que éste soporta. Si falla en este caso el nodo óptico, nos vamos a encontrar que no va a funcionar nada de la comunicación desde ese punto en adelante porque es parte fundamental y es la que divide la red troncal de la red de distribución. La fuente, ¿qué son las fuentes? En primer lugar, alimenta el receptor óptico y los amplificadores con tensiones de 60 y 90 voltios de corriente alterna. Se utilizan del tipo UPS, las cuales trabajan con baterías durante cortes de energía, con autonomía que puede llegar a 2 horas en algunos casos. Las fuentes principalmente su trabajo es poder generar la electricidad que necesitan los equipos. Tenemos dos tipos de equipos, los equipos que son activos y los que son pasivos. Los equipos activos necesitan de alimentación. Entre ellos, por ejemplo, pueden estar los amplificadores, los ecualizadores, pero también tenemos equipos pasivos que no necesitan de alimentación eléctrica, como son, por ejemplo, los multitaps, los splitters, etcétera, que no necesitan alimentación eléctrica porque su funcionamiento no requiere de esta electricidad. Los UPS son sistemas de alternativa para poder suplir las caídas de tensión o los problemas de electricidad. Los UPS es un sistema que provee electricidad en el momento en el que la energía se cae. Conmutan rápidamente para que no se sienta el cambio desde una fuente a las otras. Poseen baterías por lo general, pueden llegar a 2, 6 horas en algunos casos, y que son para suplir fallas menores, para hacer reparaciones o algún otro cambio o mantención dentro de esta red. Se me olvidó mencionar que en el caso, por ejemplo, de ya tener un corte de electricidad que sea mayor o mayor al tiempo que tiene duración la UPS, ya se utilizan algunos otros tipos de equipos para poder, electrógenos, para poder realizar em, la suplencia de electricidad. En este gráfico, en esta imagen, podemos ver esta caja, este rack metálico que en su interior posee y es la forma donde se puede encontrar las fuentes dentro de una red HFC. Los amplificadores. El amplificador, su función, y como le dice su nombre, es aumentar, amplificar la amplitud de la señal. Esto tiene que ver netamente con potencia. No es aconsejable tener cascadas de amplificadores muy grandes, ya que aumentan la posibilidad de interrupción de la señal
o distorsiones generadas por ruidos introducidos en la red. Estos amplificadores amplifican todo, ruido, señal, lo que llega todo lo aumenta. Si viene algo en una escala baja, al pasar por los amplificadores va a aumentar lo que queremos que se aumente y lo que no también. Entonces, por eso cuando se refiere a cascada es seguidos uno de los otros, uno de otro. Y esto no es muy aconsejable, sino que simplemente tener uno que ajuste la amplificación de acuerdo a lo que se necesita, con eso es suficiente. O sea, cuando hablamos de amplificadores, vamos a hablar de equipos que van a adaptar la amplitud de la señal. Los acopladores. Los acopladores dividen la señal con diferentes pérdidas en cada salida. La salida de 7.3 dB se dirige a los taps porque tienen más pérdida y la señal va a terminar un poco más allá, porque de los multitap solamente queda la cometida y luego de eso ya se llega a los hogares. Y la salida de 1.7, que tiene menos atenuación, por aquí se continúa hacia la otra distribución. Estos acopladores también se les conocen como splitters. El ecualizador de línea. El ecualizador de línea es un componente que permite ajustar y compensar las frecuencias. No nos confundamos. El amplificador tiene que ver con la amplitud y el ecualizador tiene que ver con las frecuencias. Cuando las frecuencias son muy altas o más altas de lo que se necesita, el ecualizador de línea las baja. Y cuando las frecuencias son muy bajas, el ecualizador de línea que hace es subirlas. El tap o multitap distribuye la señal hacia el usuario final. Las atenuaciones de las salidas dependen del dispositivo y corresponden a las pérdidas por derivación. Vamos a tener toda esta cantidad de pérdidas que podemos encontrar en los multitaps. 23, 20, 17, 14, 10, 7 o 4 decibeles, que son las pérdidas que podemos encontrar. Esto nosotros lo podemos ver en cada uno de los taps. Las pérdidas por conexión aproximadamente son de 1 decibel. Aquí nosotros vamos a ver los taps. Por ejemplo, acá tenemos un tap de 4 bocas que lo podemos encontrar. Estas son las 4 bocas que van hacia la cometida, hacia los hogares. Y estas son las por donde llega la señal desde la línea principal o la red de distribución. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos un número. Este número nos indica cuál es la pérdida por derivación, que sería, en este caso, de 8 decibeles. Este es de 8 bocas. Este tap de 8 bocas es lo mismo. Nos indica acá este número cuánto es la pérdida por derivación, que sería de 17 decibeles. Y este sería uno de 2 bocas. Se parece mucho al de 4, pero no, estas dos últimas están cerradas. Son de 2 bocas simplemente. O sea, si nosotros lo vemos de alguna forma, en el de 4 tenemos para alimentar desde un tap 4 casas. Desde el de 8 tenemos para alimentar 8 casas y el de 2 así sucesivamente 2 casas también. Estos son los tres más comunes que nosotros vamos a encontrar en las redes principales de redes HFC. Entonces repasamos los equipos que tenemos. Tenemos los nodos, tenemos la fuente, amplificadores, acopladores o splitters, que es lo mismo, y lo voy a corregir al tiro de esta diapositiva. Acopladores o splitters, ecualizadores y los multitaps. Son los 6 equipos que vamos a ver por esta ocasión. Por su atención, muchas gracias. Será hasta una próxima.